Buenos días, hermanos, amados y queridos. Dios nos ha dado un día más preciosa ante palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor Jesucristo con corazón humilde. Por oración, ya vamos a empezar. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso y amadoso, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre todo para pagar nuestro pecado. Señor Jesucristo pagó nuestro pecado y nos salvó del pecado y del juicio del infierno. Ahora no somos del mundo, somos hijos de Dios y somos de Dios. Nosotros estamos caminando por el camino de vida cada día según la palabra de Dios y según la voluntad de Dios. Señor, también nos ha puesto en la iglesia verdadera, que es cuerpo del Señor. Nosotros estamos sirviendo al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por medio de nuestro cuerpo y por espíritu también. Señor, queremos vivir a través de la palabra, por medio de la iglesia. Nos falta mucho, no tenemos poder ni sabiduría. A cada rato estamos confiando en tu palabra. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia por medio de la palabra. Queremos aprender y comprender tu voluntad por medio de esta sermón. Señor, guía esta mañana el corazón de los hermanos y también esta sermón. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Señor, reciba nuestra alabanza y oración y petición de oración todo. Y solamente damos la gracia, gloria y alabanza todo al Señor Jesucristo por medio de esta comunión santa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda Crónicas, capítulo 29. Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 5. Yo le leo. Comenzó a reinar Esquías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oidme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia.
Ah, la iglesia es casa de Jehová. La iglesia es casa de Dios y casa del Señor y casa del Espíritu Santo. Nosotros estamos edificando sobre el fundamento del Señor Jesucristo la iglesia juntos, ¿sí? Así nosotros somos miembros de la iglesia que es cuerpo del Señor, edificando la iglesia juntamente sobre el fundamento. Al mismo tiempo, nosotros estamos edificando nuestra casa de la fe sobre el fundamento también del Señor Jesucristo y de los apóstoles y profetas, y también sobre la fe de los padres, ¿verdad? Entonces, la iglesia es casa de Dios. Nosotros somos también casa de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo mora entre nosotros, el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Entonces vamos a pensar hoy sobre limpiar, santificar la casa de la fe, casa de Jehová. ¿Sí? Dios es santo y también la casa de Dios tiene que ser santo, tiene que estar limpio, perfecto, ¿verdad? Nosotros somos casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es casa de Dios. ¿Es así? Así confiamos. Entonces, cuando al recibir una alma la salvación por medio de perdón del pecado, ya se hizo, ¿verdad? Como un miembro de la casa de Dios, como una casa de Dios. Ya comenzó su vida nueva por medio de la salvación, al recibir la salvación, y está construyendo la iglesia, que es la casa de Jehová. Entonces, algún día, ¿sí?, se terminará esta construcción, ¿verdad? ¿Cuándo se construirá la casa de Dios, ¿verdad? La Biblia dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Entonces, hoy en día, hasta ahora, Dios, toda la iglesia también, todos los miembros de la iglesia también están edificando la casa de Jehová, o sea, la iglesia de los gentiles. Un día se terminará este tiempo de construcción de la iglesia de los gentiles. Así podemos decir. Entre miembros de la iglesia también, sí, podría existir, ¿verdad? Salvos judíos, pero mayoría, ¿verdad? Son gentiles entre los salvos. Entonces, sí, nosotros estamos viviendo en medio de era de la iglesia de los gentiles, somos gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Sí, Dios va a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando se termina este tiempo, luego todo Israel será salvo. No lo sabemos cuántos tiempos tenemos, ¿verdad? Por medio de coronavirus, sí, muchos están muriendo, ¿verdad? Sin salvación, sin seguridad. Qué lástima. Pero nosotros vamos a tratar también, esforzarnos, predicar a las almas perdidas que no tienen la salvación. ¿Sí? Nunca hemos visto
esta situación de coronavirus, ¿verdad? Asombroso, temeroso. Pero sí está ocurriendo, está siguiendo, ¿verdad? Esta situación, no lo sabemos cuándo se terminaría. Pero así nosotros podemos saber y conocer el tiempo del Señor. Ya está cerca. Así podemos ver, ¿sí?, en el principio de los dolores como señal del fin del siglo. Así Dios está como advirtiéndonos por medio de esta señal, es una advertencia para nosotros. Así Dios dando, ¿verdad?, advertencia de fin del siglo. Sí, es como separó predicación todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros también no podemos predicar vivamente, activamente, pero sí, los hermanos también están predicando una a una a las almas, ¿sí? Así vamos a trabajar también confiando en el Señor, sabiendo el tiempo del Señor Jesucristo. Muchos están esperando, ¿verdad?, sin salvación, vagamente, la venida del Señor. Si hay mucha iglesia católica, pentecostal, ¿verdad?, pero son pocos los salvos que tienen seguridad para ir al cielo por medio de la palabra. El que no conoce la palabra verdadera de su salvación, digamos, no tiene seguridad. En su corazón, ¿verdad?, tienen miedo, ¿verdad? Entonces, muchos están esperando, dicen, estoy esperando la venida del Señor, pero sin seguridad, sin confianza, por medio de la fe, como vanamente están esperando. También, qué pobrecito. Sí, pero nosotros estamos esperando la venida del Señor según la palabra de Dios a través de la voluntad de Dios. Así, cada vez nosotros estamos examinándonos si estamos en la fe por medio de la palabra y por medio de comunión. ¿Sí? Aquel día, ¿verdad?, muchos, como le dirán al Señor Jesucristo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero Jesucristo, como les declaré, dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué lástima. Pero nosotros vamos a orar por ellos, no para juzgar a ellos, sino para ayudar a ellos. Vamos a orar y ayudamos a ellos para que puedan tener conocimiento de la salvación por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, como nosotros. Entonces nosotros primero debemos ser hallados en el Señor cada día, ¿sí?, confirmando, examinándonos por medio de la Biblia. La salvación no se pierde, así estamos confiando con seguridad. Es bíblico, ¿verdad? Y solamente sigue adelante, confiando en el Señor, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad?, para que puedan ser hallados en el Señor cada día. Sí, el Señor Jesucristo nos salvó eternamente, ¿sí?, por medio de eterna redención. Jesucristo dijo: consumado es. Lo sabemos bien, consumado es. ¿Qué quiere decir? Es decir, que es como Jesucristo perdonó para siempre. Se llama eterna redención. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
nos da más confianza, más seguridad, las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo como nuestra seguridad de la salvación. Así vamos a recordar, ¿sí? Acordarnos acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Es una meditación. Por eso nuestra fe es como considerar, ¿verdad? Considerar y recordar las palabras de nuestra salvación, confiando. Es bueno. Consideraos lo que digo. El apóstol Pablo dijo. Entonces, por los labios del apóstol Pablo, si Jesucristo, Dios, como nos habla, ¿verdad? Consideraos lo que digo. Señor Jesucristo también nos dice, acuérdate de Jesucristo. Si nos pide así la palabra, acuérdate del Señor Jesucristo. Esto es nuestra fe, meditación, escudriñar las Escrituras. Esto es nuestra fe. Entonces nosotros estamos edificando sobre el fundamento principal que es el Señor Jesucristo, edificando, ¿verdad?, nuestra casa de la fe, cada uno de nosotros, cómo está siguiendo, construyendo, poniendo sus bases y construcción. Por eso, hoy también hemos recitado, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Nuestra santísima fe es Jesucristo. Nuestra santísima fe es un fundamento principal que es el Señor Jesucristo. Vamos a edificar sobre Él. ¿Sí? Orando, dice, orando en el Espíritu Santo. Entonces, templo de Dios, ¿verdad? Es la casa de oración, la Biblia dice. Entonces, ¿quién puede orar? Los salvos. Los que tienen como Señor Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo puede orar como casa de oración. Ya vamos a orar. Solamente los salvos pueden orar como según la voluntad de Dios. Los salvos, ¿sí?, se ha cumplido en su corazón la voluntad de Dios. Sí pueden entender la voluntad de Dios y puedan orar a través de la voluntad de Dios. Es bíblico. Así Dios quiere, ¿verdad? Que como podamos orar según la voluntad de Dios. Seguimos orando en el Espíritu Santo. Muchos aún no han encontrado, ¿verdad?, este fundamento de la salvación. Así tampoco puede orar según la voluntad de Dios. La Biblia dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de la gracia. ¿Sí? Solamente los salvos pueden orar así, sin cesar, según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están en el Señor, en medio de la voluntad del Señor. Entonces la oración es yugo del Señor Jesucristo que nos cargó. ¿Cómo hacemos? Ya vamos a llevar este yugo con mucho gusto cada día. Oración es yugo del Señor. Vamos a orar, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Primero, por los hermanos, por mí mismo, por mi vida cristiana y por los hermanos y también por las iglesias que están sufriendo aquí en la tierra y también por las almas perdidas. Esto es nuestro trabajo, nuestra obra que el Señor Jesucristo nos cargó como su obra. Ya vamos a llevar esto, perseverar en la oración. Sí, por causa de coronavirus, mucha iglesia no puede predicar bien
así como está, ¿sí? No puede invitar las almas ni visitar. Es muy difícil. Ahora no tenemos mucho tiempo ni muchas oportunidades de predicar, invitar a las almas, ¿verdad? Pero ya nosotros aprovechamos el tiempo poco, ¿sí? Esta situación de coronavirus es una advertencia para nuestra vida cristiana, ¿sí? Nosotros somos casa de Señor Jesucristo, casa de templo de Jehová. Vamos a preparar bien para recibir la venida del Señor Jesucristo. El tema de hoy sería esto. Vamos a limpiar nuestro templo de Dios para recibir, aceptar bien la venida del Señor Jesucristo. Pronto se acabará el tiempo de predicación, ¿sí? Algún tiempo, ¿verdad? Después de poco de tiempo se acabará la operación del Espíritu Santo. Pronto. Entonces, así vamos a pensar que no tenemos mucho tiempo, solamente ahorita, ¿verdad? Hoy en día tenemos algunas oportunidades, solamente aprovechemos este tiempo, limpiando nuestra casa, nuestro templo, nuestra vida cristiana. Entonces, el Señor está cerca, ya vamos a limpiar nuestra casa de la fe y templo, nuestro templo, ¿verdad? De Dios. Por ejemplo, alguno quiere visitar a mi casa, quiere visitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que limpiar la casa, hay que preparar, ¿verdad? No podemos saludar a los invitados que quieren visitar a nuestra casa con ropa interior, ¿verdad? Hay que poner un vestido bueno, ¿verdad? Entonces, el Señor está cerca, ya vendrá pronto. Vamos a preparar, vamos a como estar listo para recibir la venida del Señor. Sí, vamos a llevar nuestra vida cristiana apta y digna, dejando pecado en su corazón. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pensando en su mente? ¿Qué quiere decir esto? Su casa de la fe, su templo de Jehová, ¿cómo está? Está limpio, está listo para aceptar y recibir el Señor Jesucristo. Ya vamos a preparar esto, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad? Como labrador está trabajando, muchos, andando entre los salvos para limpiar a sus hijos. Así Dios siempre nos da enseñanza y consejo por medio de la palabra y por comunión santa con el Señor, trabajando, ¿verdad? Para salvar a las almas. Así es. Entonces hoy vamos a pensar sobre limpieza del templo de Jehová. Dios está preparando la iglesia, construyendo la iglesia. ¿Sí? La iglesia es morada de Dios. Dios está construyendo su morada. ¿Qué quiere hacer? Dios, ¿verdad? Dios quiere como preparar bien bonito y limpia. Sabemos que en el templo, ¿sí? Como actual, no está Dios, pero entre nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo está. Entre nosotros, entre los salvos también, Dios está con ellos. Entonces, el templo de Salomón
era una sombra de la iglesia, era una figura de la iglesia, ¿verdad? Y también era una figura del Señor Jesucristo. Tabernáculo en el desierto era también templo, ¿verdad? De Dios, morada de Dios. Entonces este tabernáculo es figura del Señor Jesucristo y también sombra de la iglesia. Así podemos pensar, meditar. Entonces Dios quiere limpiar su templo, su casa, ¿verdad? A nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos obedeciendo bien? Ser limpiado. Aquí sale un ley llamado Esquías. El ley Esquías, él era buen rey. Versículo 2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Sí? Subió trono de rey cuando tenía 25 años. ¿Sí? En el principio de su reino ya comenzó a limpiar, ¿verdad? Si para dar sacrificio al Señor, para orar al Señor. Entonces, el pueblo de Israel se sacrificaba en el templo, orando en el templo. Así daba sacrificio, ofrenda en el templo de Jehová. Entonces, rey Salomón edificó este templo, ¿verdad? Como primer templo, para orar a su pueblo y sí mismo. Entonces, Salomón también lo sabía, que no estaría este templo que ha edificado, ¿verdad? Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Ya rey Salomón ya edificó, ¿verdad? Dice 28. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Rey Salomón lo sabía, ¿verdad? Dios no morará sobre la tierra, ni como esta casa que ha edificado Salomón. ¿Sí? Entonces, Salomón edificó este templo, primer templo, para poner el nombre de Jehová y para poner arca que tenía 2 tablas de 10 mandamientos. Para poner esto, sí, el rey Salomón edificó este templo. 20, capítulo 8, versículo 20 y 21 dice: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, rey Salomón edificó este templo para poner
el nombre de Jehová y el arca de 10 mandamientos. Entonces, este templo de Jehová era casa de la oración para el pueblo de Israel. 29, versículo 29 y 30, dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, templo de Jehová sería la casa de oración. Si nosotros somos templo de Dios, ¿verdad? Se llama casa de oración. Así los salvos pueden orar conforme la voluntad de Dios. Como estamos orando como casa de la oración, según la voluntad de Dios o no. Vamos a orar, ¿verdad? Señor, venga pronto. Y también vamos a preguntar también la voluntad de Dios por medio de la palabra y por medio de la comunión. Si entiende la voluntad de Dios, ore según la voluntad de Dios. Y practiquemos, ¿verdad? Según nuestro entendimiento. Esto es nuestra vida cristiana. Repite, ¿verdad? Cada día así. Hoy también. ¿Qué hay diferencia este día que otro día? Parece que no hay diferencia. Pero para nosotros, cada día vamos a preguntar a Dios, Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Verdad? ¿Se entendió la voluntad de Dios? Ore también según la voluntad de Dios para que puedan practicar y aplicar en su vida cristiana. Sí, este templo de Salomón, como fue ensuciado muchos por idolatría, por fornicación con otros gentiles, ya fue como destruido totalmente. Así fue destruido el pueblo de Israel. Rey Esquía ya subió como rey de Israel en su trono de su reino y comenzó a limpiar, ¿verdad? El templo de Jehová. Es muy importante limpiar el templo de Jehová. ¿Sí? ¿Qué significa tiene? Limpieza del templo de Jehová, ¿verdad? Nosotros también estábamos muy sucios antes de la salvación por el pecado, por la avaricia, por mucha ira, ¿verdad? Por mucha desobediencia. Estaba muy sucio. Pero el Señor Jesucristo alcanzó hasta nosotros y nos limpió por la sangre del Señor Jesucristo perfectamente. Así estamos limpios por la sangre del Señor. Ya tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo que nos limpió. Así tenemos, ¿verdad? Perdón del pecado, limpieza del pecado. Entonces, estamos limpios por la palabra. Y después también Dios está limpiándonos nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que sea un templo limpio, santo y bueno, como morada de Dios. Pero ¿cómo estamos? Señor, ya vendrá pronto, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos escuchando muchas veces sobre esto, sobre nuestra vida cristiana limpia.
Vamos a dejar el pecado, un pensamiento de pecado, una suciedad del mundo. Vamos a ser distinguidos más del pecado y del mundo. Sí, creo que Dios está pidiéndonos esto para que puedan preparar, ¿verdad?, la venida del Señor. Siempre había la presencia de Dios sobre el templo de Dios, ¿verdad? Sobre el tabernáculo, en el desierto, como fuego, como columna de fuego y columna de nube. Era una señal de presencia de Dios sobre el tabernáculo. Y también en el tabernáculo también había en el lugar santísimo 10 mandamientos, el arca de 10 mandamientos, ¿sí? Aquel lugar había también perdón del pecado. Siempre llegaban los judíos para pedir perdón por sacrificio de los animales. Se llama expiación. Según la ley de expiación, ellos daban sacrificio. ¿Por qué? Para limpiar sus pecados. Los salvos también tienen que como limpiar cada día sus vidas cristianas, sus almas, sus espíritus. Aunque están limpios, pero sí viene suciedad, ¿verdad? Según tiempo. Entonces, cada día vamos a limpiarlo. Este tabernáculo era una sombra y figura del Señor Jesucristo. Todo, muy exacto. Exactamente, está explicando sobre el Señor Jesucristo. Este tabernáculo no tenía una figura bonita, ¿no? Era muy feo y oscuro. Pero dentro de ese tabernáculo, sí, fue como hecho de oro, muy precioso, ¿verdad? Así Jesucristo no tenía una forma como bonita, ni hermoso. Digamos, era como, estaba muy feo, ¿verdad? Pero dentro, ¿qué tenía? ¿Sí? Como imagen de Dios, como hijo de Dios vino aquí en el mundo. Pero muchos, mayoría, no conocieron, no lo reconocieron y rechazaron según forma, como exterior, ¿verdad? Entonces, este tabernáculo también era así, ¿sí? Estaba miserable, pobre, parece, pero dentro tenía la palabra de Dios y también limpieza y como oro puro. Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Como un hombre, pero era ley de los leyes. Él era Dios, Emmanuel, se llama Emmanuel. Así Jesucristo vino al mundo para la luz del mundo, para agua eterna en ese mundo. Por eso, en el tabernáculo había santuario, ¿verdad? Santuario. En el santuario había 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo fue dividido, ¿verdad?, por velo grueso. En el lugar santísimo nadie puede entrar, solamente somos sacerdotes una vez al año. Pero en el lugar santo había panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas. Y también el incienso había. ¿Qué quiere decir esto? Todo está explicando la obra del Señor Jesucristo. Todos son sombra del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que
descendió del cielo. Jesucristo vino al mundo como un pan vivo. El que come este pan ya vivirá para siempre. Así Jesucristo vino como un pan aquí en el mundo, y también Jesucristo vino como la luz. En el santuario había el candelero de oro. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, dice. Entonces el que tiene esa luz tiene vida eterna por medio de la palabra. Incienso explica la oración del Señor y también nuestra oración. Por eso, este templo de Dios se llama la casa de oración. Siempre subía como humo de incienso. ¿Qué es esto? Oración. Así tenemos requisito de orar. Ahora somos hijos de Dios y ahora podemos escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Así podemos entender. ¿Para qué? Para que podamos orar según la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ya vamos a orar, vamos a seguir orando cada día. Esto es yugo del Señor. Hoy en día nosotros estamos viviendo fin del siglo. Este momento debemos orar más. Entonces, sí, Jesucristo vino como mediador entre Dios y nosotros. Y tabernáculo, ¿verdad? También estaba como mediador entre Dios y los judíos. Toda víctima y ofrenda y sacrificio que daban en el tabernáculo le presenta la obra del Señor Jesucristo. Así podemos entender. Por eso el templo de Dios le presenta al Señor Jesucristo como el tabernáculo. Exactamente. San Juan capítulo 2, versículos 18 y 21. San Juan capítulo 2, versículo 18 al 21 dice: San Juan 2, 18 al 21, yo lo leo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, sí, siempre pedía a Jesucristo para ver señal, ¿verdad? Pero la Biblia dice: la generación mala y adúltera demanda señal. No es bueno. Por eso Jesucristo no mostró a los judíos más señal y dijo, ¿verdad? Y destruir este templo, como aquel tiempo era templo del rey Herodes, porque el templo de Salomón fue destruido, ¿verdad?, por Babilonia, totalmente. Entonces, el rey Herodes de Roma ya edificó de nuevo el templo de Salomón, se llama templo del rey Herodes. Entonces, ya estaba listo, ¿verdad? Su construcción. Dijo: destruir este templo
para reconstruir, ¿verdad? Como duraba 46 años. Entonces Jesucristo dijo, destruir ese templo en 3 días, lo resucitaré. Se sorprendieron todos, ¿verdad? Se sorprendieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, el cuerpo del Señor Jesucristo era templo de Dios. ¿Por qué? Porque moraba, ¿verdad? Dios en medio del Señor Jesucristo estaba con Señor Jesucristo, Dios, como templo, como morada de Dios. Así es. Entonces, le presenta esta historia sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo ya murió, ¿verdad? Y después de 3 días, resucitó de los muertos. ¿Sí? Y también otros fariseos escritas pidieron también al Señor para ver una señal. Pero el Señor Jesucristo también dijo, ¿verdad? Señal no les será dada, sino la señal de profeta Jonás. También como mostraba, ¿verdad? Señal de profeta de Jonás. Señal de profeta Jonás también se refiere a la resurrección del Señor Jesucristo. Jonás estaba dentro de gran pestes, 3 días y 3 noches. Explica la resurrección del Señor Jesucristo después de 3 días de su muerte. Así, templo de Dios representa al Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también verlo del templo. Había entre lugar santo y lugar santísimo, también se refiere el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces todo utensilio que había en el tabernáculo representa el Señor Jesucristo. Explica la obra del Señor Jesucristo. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, versículos 19 y 20. Hebreo capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo que había entre como lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Explica la carne del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Este velo estaba muy grueso, ¿verdad? Los hombres no pueden rasgar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una división, ¿verdad? Una división entre Dios y los hombres, pecados. Entonces, así fue dividido por el pecado, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo lo rasgó, lo rompió por su sacrificio, por su sangre. Entonces, este velo se refiere al cuerpo del Señor, fue rasgado, el cuerpo del Señor fue herido y fue molido, el cuerpo del Señor. Por su sacrificio nosotros fuimos curados, fuimos salvos. Así Dios como abrió un camino de vida eterna. Por eso Jesucristo es el camino y la verdad y la vida.
Entonces, nosotros estamos caminando por el camino de vida que preparó el Señor Jesucristo. Y también estamos pasando, ¿verdad? Siempre la puerta abierta que es el Señor Jesucristo. Así es. Marco capítulo 15, San Marco capítulo 15, versículo 37 y 38. San Marco capítulo 15, 37 y 38 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De arriba abajo dice. ¿Qué quiere decir esto? A Dios lo rasgó, no de nosotros. Un hombre, como si quiere rasgar una cortina, hay que rasgar de abajo a arriba, ¿verdad? Pero aquí dice de arriba abajo. Entonces Dios lo rasgó. Dios lo abrió según su voluntad. Nos ha dado la vida eterna, un camino de vida eterna. Dijo Jesucristo: consumado es, nos da convicción y confirmación de nuestra salvación. ¿Verdad? Vamos a escudriñar las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo. Nos da convicción, confirmación, seguridad de la salvación. Soy salvo según la palabra de Dios. Así nosotros estamos firmes y seguros y muy claros. Seguimos confiando en la palabra del Señor como una promesa eterna, como un pacto eterno. Sí, está abierta, ¿verdad?, la puerta para entrar al lugar santísimo donde Dios. Así cualquier persona podría seguir adelante, podría acercarse al Señor por la fe. Entonces el que no tiene conocimiento de la palabra, no tiene fe, ¿cómo podría acercarse? Casi todo el mundo tiene miedo en su corazón por el pecado. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Así, el perfecto amor es Jesucristo. Así Dios nos mostró el perfecto amor que es el Señor Jesucristo. Sí, fue echado, ¿verdad? Fue echado el temor dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos paz y alegría. Con paz nosotros estamos siguiendo adelante, caminando por el camino de vida cada día. Entonces, el templo de Dios representa al Señor Jesucristo como tabernáculo en el desierto. Y el templo de Dios también se refiere a la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es casa ni edificio, sino los salvos. Los que han recibido la salvación son la iglesia, son miembros de la iglesia. Los salvos son morada de Dios. Se llama templo de Dios. Entonces Dios quiere limpiar el templo, su casa. Entonces vamos a obedecer, ¿verdad? Aceptamos la palabra para ser limpiado nuestro corazón, para ser distado de la venida del Señor. Entonces nosotros somos miembros de la iglesia, como miembros del templo de Dios. Así Dios está edificando su templo, se llama la iglesia. Somos miembros, un parte de la iglesia, como casa, ¿verdad? Como edificio, pero se llama morada de Dios. Dios quiere morar entre nosotros. Vamos a buscar primera de Timoteo, ¿sí? Este templo de Dios es la iglesia. Así nosotros estamos como miembros de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3,
versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí dice, la casa de Dios es la iglesia de Dios, dice. Entonces, Dios está como poniendo columna y pared, así, ¿verdad? Ventanas y muebles en la casa de Jehová, así poniendo a nosotros, a cada uno de nosotros como miembros de la casa de Jehová. Debemos ser limpios, ¿verdad? Debemos ser listados. Y vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Hoy en día no existe el templo de Salomón, ni de Herodías. Por eso los judíos quieren construir, ¿verdad?, su templo tercero. Se llama tercer templo. Pronto ellos van a edificar este templo. Ellos quieren sacrificar en el templo, ¿verdad? Pero Jesucristo, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, ya sacrificó, ofreció totalmente un sacrificio eterno, ¿verdad? Ahorita no hace falta sacrificar por la sangre de los animales, pero judíos quieren sacrificarlos en su templo. Por eso quieren edificar el templo, pero no es bíblico. Ellos viven así, ¿verdad?, en el tiempo de Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos en el Señor, ¿verdad?, en el templo de la iglesia, como miembros de la iglesia. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Entre los hermanos de Corintio, algunos no lo sabieron, no entendieron esto, ¿verdad? Sus cuerpos sería templo de Dios, el Espíritu Santo moraba entre ellos, pero como sin pensar nada de esto, como han cometido mucho pecado. Por eso el apóstol Pablo daba enseñanza, consejo a ellos. ¿No sabes que sois templo de Dios? ¿Qué quiere decir? Tienen que saber que sois templo de Dios. Sus cuerpos son templo de Dios. Tienen que limpiarse, ¿verdad? Tienen que cuidar mucho su camino para que no ensuciar, para no ensuciar. El Espíritu de Dios mora en vosotros. También los salvos están con el Espíritu Santo, como morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo también es templo de Dios. El Espíritu Santo mora entre nosotros. ¿Por qué dice esto? Para que podamos saber y conocerlo, que somos templo de Dios. Dios quiere permanecer entre nosotros como su casa. Entonces, sí, vamos a recordar esto, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios. Dios está siempre con nosotros. Un día Dios va a arrebatar su casa, su iglesia al cielo para permanecer para siempre con ellos.
Esto es propósito de creación y de este mundo. Entonces, aquí en la tierra, nosotros vamos a estar bien preparados como morada de Dios. Es muy importante. La Biblia dice también, según su limpieza, según su obra, Dios les recompensará. Dios les dará el galardón y premio, la gloria, según su limpieza. Si está limpio, se gozaría el Señor, ¿verdad? Sí, les dará gran galardón. Entonces, Dios nos salvó para compartir comunión, para morar entre nosotros. Se llama comunión santa con Señor Dios. Entonces, fuimos llamados, ¿verdad?, a la comunión. 17, versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, la Biblia muchas veces dice, santos, santos. Para ser santos, sea santos. Entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo podría destruir el templo de Dios? Por el pecado, por desobediencia. Alguno está cometiendo como un pecado, quiere seguir pecando en su vida cristiana, aunque ha sido salvo, si quiere como seguir pecando, él está destruyendo su templo a sí mismo. Qué pena, ¿verdad? Qué pobrecito, qué lástima. Entonces, nosotros vamos a cuidar con mucho cuidado, ya vamos a construir. ¿Sí? ¿Cómo podemos construir sobre el fundamento principal, que es el Señor Jesucristo? Con mucho cuidado, ya vamos a seguir construyendo, ¿verdad? Entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. A él dice, ¿qué es esto? Disciplina, ¿verdad? No es como juicio del infierno. La salvación no se pierde, pero entre los salvos no quiere obedecer ni permanecer en la iglesia, como siguiendo la voluntad del mundo y de Satanás. Dios va a destruir a él para como llevar, ¿verdad?, su espíritu, para que no peque más. Entonces, si hay disciplina para los salvos, la Biblia dice, no viene disciplina, entonces sería bastardos, no es hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Para los hijos de Dios siempre viene disciplina. No somos perfectos, sí, tenemos muchas culpas y también debilidades, es cierto. Por eso siempre viene disciplina, primero por la palabra. Hoy nosotros estamos recibiendo disciplina de Dios por la palabra, pero el que no entiende, no se siente nada, la enseñanza del Señor, que raro, que extraño, no puede ser así. Hay que entender su culpa. No son perfectos, por eso siempre todo se siente algo malo, ¿verdad? De su vida cristiana es disciplina. Dios quiere corregirlos, ¿verdad? Entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. En la Biblia dice así, los salvos son santos. Tienen que ser santos también. Por eso cada día
vamos a tratar de limpiar nuestra vida cristiana ante los ojos de Dios, ante presencia de Dios. Por eso, si es posible, queremos mostrar siempre nuestro aspecto de la fe en medio de comunión, en medio de los hermanos, ¿verdad? Algunos dicen, yo no quiero mostrar mi vida cristiana entre los hermanos. No, tienen que como mostrar su vida cristiana ante los ojos de los hermanos en medio de comunión. ¿Por qué? Así Dios está limpiando a ellos por medio de comunión, por la palabra. Pero el que no está allá, ¿cómo podría ser limpiado? Solo no puede. Entonces, antes de llegar al Señor, ¿verdad? Antes de venir la venida del Señor, nosotros estaremos limpios como morada de Dios. Esperamos esto, ¿verdad? Y sí, entonces vamos a dejar poco a poco la desobediencia, por favor. Si entendió algo, como según petición de la iglesia o petición como orden de la iglesia, le pidió algo, hay que obedecer. Y también entendió algo malo en su vida cristiana, ¿verdad? Dios lo enseñó, Dios lo indicó a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? Ya dejamos, corregimos, vamos a corregirlo por la palabra y poco a poco podemos acercarnos al Señor con gozo. Sí, lleva bien el yugo del Señor, con mucho gusto vendrá más paz, más descanso en nuestra vida cristiana, más gozo. Es así. Vamos a seguir obedeciendo, ¿verdad? La palabra, a la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor. Entonces, vamos a limpiar, ¿verdad? Nuestra vida cristiana según la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, busquemos capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, vamos a huir de la fornicación, ¿verdad? De avaricia del mundo, de ansiedad del mundo, ¿verdad? Vamos a huirlo de ellos y seguimos adelante obedeciendo la palabra, permaneciendo en la comunión cada vez, ¿sí? Ya vamos a recordar que somos templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si fuimos, aquí dice, ¿verdad? Fuimos comprados por precio muy alto, por precio de la sangre del Señor Jesucristo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, digamos, en el templo, ¿verdad? En el templo de Dios, en vuestro espíritu.
en el espíritu. Entonces, el rey Esquías, en el principio de su reino, se comenzó, ¿verdad? Comenzó a limpiar el templo de Dios, de Jehová, abriendo la puerta del templo y sacaba la suciedad, inmundicia del santuario, ¿verdad? Así nosotros vamos a limpiar nuestra vida cristiana poco a poco. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor vendrá pronto, ¿verdad? Ya atendemos bien, con mucho gusto, con alegría. Pero al ensuciar muchos al venida del Señor, si estemos muy sucios, ¿cómo podríamos aceptar bien al Señor? ¡Qué vergüenza! Entonces, ya vamos a tratar de limpiar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cada día. Así vamos a aprovechar este tiempo, ¿sí? Vamos a dejar mal pensamiento. Dejamos palabras malas también, por favor. Y avaricia de inmundicia. Avaricia de suciedad. Ya dejamos poco a poco. ¿Cómo podemos limpiarlos estas cosas? ¿Cómo podemos botarlo, verdad? De nuestro templo, de nuestra mente, de nuestro corazón. No solamente podemos botar y abandonarlos, estas cosas malas, una vez. No es así cada día. Esto es un crecimiento de la fe. Primero, por la palabra. Vamos a limpiar cada día. Así nosotros cada vez estamos aprendiendo por la palabra. ¿Qué hay más? Primero, por la palabra. Lean la Biblia, por favor. Si muchos hermanos, yo sé que muchos hermanos están leyendo bien, ayudando por la palabra a los hermanos, por lo que ha entendido, ¿verdad? La Biblia está ayudando a los hermanos. Buen trabajo. Vamos a compartir entendimiento de la palabra en medio de comunión. Esto es limpieza de nuestra vida cristiana. Vamos a limpiar por la palabra. Vamos a buscar Salmo 119. ¿Cuál es Tracy? ¿Poquito? Esta de abajo. Salmos, capítulo 119, versículo 9. Se cortó. ¿Qué bonito? Sí. 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra en su corazón. Sí puede limpiar su camino, ¿verdad? Camino es la vida. Entonces puede limpiar su vida por guardar la palabra de Dios. Entonces, solamente los jóvenes hacen así, ¿no? Nosotros somos todo, ¿verdad? Somos jóvenes ante los ojos de Dios. Somos jóvenes. Entonces, vamos a seguir adelante limpiando a cada día por la palabra, guardando la palabra en nuestro corazón. Sí podríamos limpiar. Pero el que no abre la Biblia, ¿cómo podría limpiar? Sería sucio. 11, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya vamos a guardar en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar más contra el Señor. Así es, ¿verdad? Ya vamos a guardar. Si cada domingo estamos como compartiendo la citación de esta semana, ¿verdad? Cada semana ya vamos a tratar del estar. Es muy importante. Es guardar la palabra en nuestro corazón.
¿sí? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es lavamiento. ¿Cómo puede lavar sus pecados? ¿Cómo puede limpiar sus pecados? Hemos meditado, ¿verdad? Muchas veces por la palabra. Sí, Jesucristo derramó su sangre y agua de su cuerpo, todo. No se quedó nada de agua ni de sangre. Ya salió todo. Entonces, por el agua del Señor, por el cuerpo, por la sangre del Señor, ya fuimos limpiados y curados, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino como el verbo de Dios, ¿sí? Jesucristo vino aquí en el mundo, aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo. Jesucristo vino al mundo como un verbo de Dios. ¿Qué es esto? La palabra. Entonces, el agua del cuerpo del Señor y la sangre del cuerpo del Señor también representa la palabra. Las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Así nos da la palabra, ¿verdad? La vida nueva y el espíritu nuevo. Un aliento nuevo. Y también un corazón nuevo. Cada vez, a cada día. Ya vamos a leer la Biblia. Así podemos limpiar ese pecado que estamos cometiendo, ¿verdad? Cada día. ¿Sí? Y también por medio de comunión, ¿sí? Podemos limpiar. Hoy en día nosotros estamos compartiendo la comunión santa con el Señor Jesucristo por medio de una aplicación, ¿verdad? Como cara a cara, por la pantalla. Es bueno, ¿sí? Dios nos ha dado una manera buena. Si nosotros queremos ver en un lugar cara a cara, ¿verdad? Pero vamos a esperar un poco más, pero hasta aquel tiempo aprovechemos esta aplicación. Entonces, vamos a presentar también nuestra vida cristiana en medio de la comunión de sector y de varón y de madre. Cada sábado está compartiendo los jóvenes, ¿verdad? Cada sábado, como antes. Es bueno. Vamos a llevar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, limpiamente, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. En medio de comunión con los hermanos siempre hay lavamiento. Sí, podrían llegar un corazón como oscuro y pesado, ¿verdad? Pero cuando como terminamos esta comunión, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos, verdad? Como ligero, ¿verdad? Ligero. Cuando sale batería, ¿toco derecha o izquierda? Es que como salió anuncio, quitó. Ya. Perdón, está acabando batería. Entonces, sí, por medio de comunión, nosotros estamos limpiando, ¿verdad? Muy buena. Yo estoy como sintiendo así, me siento así. Los hermanos están como limpiándome por su testimonio, por su vida cristiana, dando ánimo a mí. Les agradezco mucho a ellos también. Así nosotros estamos avanzando juntos, ¿verdad? Caminando juntos. Aquí dice en 1 Corintios capítulo 1,
versículo 8 y 9, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El cual, ¿quién es Él? Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor ante los ojos de Dios. Así Dios está limpiándonos, preparándonos poco a poco. Así debemos crecer poco a poco. Así debemos dejar las cosas del mundo poco a poco, después de la salvación. Así Dios nos da un crecimiento, una limpieza cada vez por medio de la palabra y por medio de comunión. Estaremos, perseveraremos en la iglesia, o sea, en la comunión. 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso aquí dice una manera, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Por lo tanto, Dios nos llamó a la comunión. Dios está llamando, ¿verdad? A las almas perdidas, ¿a dónde? A la comunión con Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la iglesia verdadera. Sí hay mucha iglesia, pero sí sabemos que la iglesia que no tiene el evangelio verdadero no es la iglesia. ¿Cómo puede entregar la salvación a su miembro? Enseñando la ley, ¿verdad? No puede ser salvo por la ley, ni por la obra de la ley. Entonces muchos están bajo la ley. No es la voluntad de Dios, ya se terminó, ¿verdad? Sacrificio de los animales. Nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo mora entre nosotros. Y también por medio de oración podríamos limpiar por medio de oración. Hay que pedir a Dios perdón. No para ser salvo, sino para tener la relación con Dios. Buena relación. Con pecado, con mano sucia, no puede servir a Dios. Entonces ya queremos resolver ese problema sucio, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestro templo de Dios. Y después ya vamos a presentar y servir ante los ojos de Dios, a Dios. Vamos a buscar Primera Reyes capítulo 8. Primera Reyes capítulo 8, versículo 30. Dice, Primera Reyes capítulo 8, versículo 30, dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Así nosotros también debemos orar al Señor cada día, pidiendo perdón, ¿verdad? Recuperando la relación con Dios. Vamos a limpiarlo, nuestra mano, nuestros pies. Somos limpios, ¿verdad? Por la sangre, pero ya interviene, ya viene también suciedad de la tierra, del mundo, ¿verdad? Suciedad como corriente del mundo. Se pasa muy rápido, ¿verdad? En mente, en corazón también, mucha suciedad, iniquidad. Vamos a limpiar también. Y entonces, el templo de Dios se llama la casa de oración. Nosotros somos la casa de oración. Como templo de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Oremos. Oremos. Debemos orar más. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la venida del Señor. Entonces,
Por favor, mucho ánimo y compartimos la palabra y compartimos comunión, la comunión santa y también oremos por unos a otros. Hoy en día, sí, creo que muchos hermanos no están desanimados ni desmayes, ¿verdad? Son como activados en la fe por medio de oración y también estamos predicando también, estoy consultando también. Entonces, mucho ánimo, hermanos, siguen adelante confiando en la palabra, ya esperamos la venida del Señor, el Señor vendrá pronto. Entonces, hoy hemos aprendido sobre la limpieza del templo de Dios, nuestra casa de oración. ¿Sí? Vamos a preparar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana limpia y como lista, como morada de Dios. El Señor vendrá pronto para estar con nosotros. Y oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia, ante tu palabra, Señor. Sabemos que está cerca el Señor a la puerta. Señor, queremos preparar bien las medidas del Señor. Queremos estar listos la venida del Señor. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad cada día, cumpliendo la obra y la palabra del Señor en medio de nuestra vida cristiana. Señor, queremos y también queremos dar la gracia, gloria y alabanza al Señor con todo corazón. Y Señor, guía nuestra vida cristiana según tu voluntad. Te damos gracias de nuevo por medio de esta comunión santa con el Señor y con los hermanos. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, la citación de esta semana sería la primera de Corintios. Sí. ¿Derecho o izquierda? Sí.